Bueno, chicos, acá tengo en la pizarra, ¿sí? Hecho un ejemplo para que podamos ver tabla de valores y un poquitito de ejes cartesianos respondiendo a la pregunta de Joaquín. Esto que está acá, ¿sí? Es la ecuación del problema que habíamos utilizado, que decía que un joven tenía ahorrado 4.500 y que se había propuesto todos los meses ahorrar 200 pesos más. Habíamos encontrado en el video anterior la ecuación que me representaba ese problema. Pero también de un problema, si seguimos avanzando, podemos obtener más cosas. ¿Qué podemos obtener? Y podemos obtener gráficos. ¿Qué clase de gráficos? Bueno, uno de los gráficos que nos propone, uno de los ejercicios es gráfico tabular, ¿sí? O sea, hacer una tabla que me represente el problema. Acá tienen un modelo de tabla, ¿sí? Hay varios modelos de tabla. Está modelos de tabla verticales, modelos de tabla horizontales. En el práctico también tienen para ver modelos de tabla. Bueno, ¿cómo hacemos una tabla? Yo acá ya la tengo armada, ¿sí? Para que el video no sea tan largo. ¿Qué ponemos en una tabla? En una tabla vamos a poner X, ¿sí? X me va a representar el tiempo porque yo quiero averiguar cuánto este joven ahorró durante 5 meses. Entonces yo en X voy a poner los primeros 5 meses que son los que me interesan saber. ¿Y qué voy a poner en Y? Y en Y voy a poner la ecuación del problema. 4.500 más 200 por X. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, como venimos trabajando hasta el momento, en X, lo que yo voy a hacer ahora, en vez de poner X, voy a poner el valor, ¿sí? Del primer mes, que es el mes 0. Entonces vuelvo a escribir la ecuación y yo pongo 4.500 más 200 por el mes 0. Fíjense que donde va la X, yo ya pongo el mes. Esto me da 200 por 0, 0, más 4.500, 4.500. Yo en el mes 0, el joven en el mes 0 tenía 4.500 pesos. Bueno, quiero saber el mes 1. Bueno, hago lo mismo. Voy a la ecuación, 4.500 más 200, donde va la X reemplazo por 1, ¿sí? El mes 1. Realizo la multiplicación, 200 por 1, 200, 200 más 4.500, 4.700. ¿Ven? Yo así lo voy realizando todo hasta llegar al mes 5, ¿sí? Porque acá lo que me proponen es ver qué pasó durante los primeros 5 meses. Yo acá tengo todo el proceso de lo que fue ahorrando este joven. Desde sus 4.500 inicial, primer mes 4.700, segundo mes 4.900, tercer mes 5.100, cuarto mes 5.300, quinto mes 5.500. Acá tengo todo el proceso de ahorro de este joven, ¿sí? Esto es la tabla de valores. Me da un pantallazo mucho más general de todo lo que ahorró este joven. Esto es lo que ustedes deben hacer en los ejercicios, ¿sí? Representar una tabla de valores de lo que les pida, los primeros 3 meses, los primeros 5 meses, los primeros 15 minutos, según lo que les pida que relacionen. Y ojo, porque cuando les he preguntado qué variables se relacionan, ustedes me ponen se relacionan las variables X e Y. Pero ¿qué representa X y qué representa Y? ¿Sí? X en este problema, ¿qué me representa? El tiempo en meses. ¿Y qué me representa? Y me representa el monto ahorrado de este joven. Entonces, las variables que voy a relacionar, ¿sí? X e Y es tiempo y monto. Tiempo, X, es la variable independiente. Y es el monto ahorrado y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Ese monto va a ir creciendo. Fíjense, a medida que el tiempo va avanzando, este joven va haciendo cada vez más grande su ahorro, ¿sí? Entonces, las variables que se relacionan son tiempo y monto ahorrado. Bueno, fíjense que yo acá lo escribí. X
e Y. Tiempo y monto ahorrado. Esto que ven acá es un par ordenado, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar para ahora poder graficar en ejes cartesianos, ¿sí? Yo en los ejes cartesianos tengo que ir escribiendo los pares ordenados de lo que me representó esta tabla. Yo acá fíjense que ya los hice. En X el tiempo es 0, en Y es 4500. En X el tiempo es 1, monto en Y 4700. Y así fui armando los pares ordenados. Mes 5, 5500. Esto son las variables de X y todo esto son las variables de Y, ¿sí? Yo ahí armé los pares ordenados, ¿sí? Con esos datos, con estos pares ordenados, yo puedo ahora graficar en ejes cartesianos, ¿sí? ¿Y qué son los ejes cartesianos? Bueno, los ejes cartesianos lo que me van a representar es eso, la relación que hay entre la variable X y la variable Y. La variable Y está vertical y la variable X está horizontal. En X voy a poner el tiempo, ¿sí? Y en Y voy a poner el monto ahorrado. 4500, 4700, 4900, 5100, 5300, 5500. De los primeros 5 meses, ¿sí? Entonces, el monto ahorrado en función del tiempo. La variable Y está en el eje cartesiano de manera vertical y la variable X está en el eje cartesiano de manera horizontal. Una es la variable independiente y la otra es la variable dependiente, ¿sí? O sea que el monto ahorrado va a depender del tiempo, ¿sí? Todo eso lo tienen en el soporte teórico. Fíjense que yo fui armando mi gráfico cartesiano precisamente con los pares ordenados que tengo acá. Fíjense que cuando está en el mes 0, yo tengo 4500. Si voy al gráfico cartesiano, cuando estoy en el mes 0, tengo 4500. Y puse un puntito. Es importante que cuando unamos los pares ordenados, le pongamos un puntito, ¿sí? En el mes 1, 4700 ahorré. Le pongo un puntito. En el mes 2, 4900. Acá. Y así fui armando mi gráfico. En el mes 3, ¿sí? Ahorré 5100. Uní. En el mes 4, ¿sí? 5300. En el mes 5, 5500. Es muy importante que lo hagan con regla, ¿sí? Acá se dan cuenta que yo no lo pude hacer con regla porque no tengo una regla tan larga. Pero cuando ustedes lo hagan en la hoja, que les quede prolijo, que les quede con regla, bien marcados los puntitos. Estos puntitos, que es la unión, ¿sí? De la variable X e Y. ¿Vieron? Yo los fui marcando. Una vez que marqué los puntitos, tracé la recta. Esta es la recta que me representa esta función, ¿sí? Esta es la recta que me representa esta función. Y hasta acá vamos a decir que esta recta es creciente. ¿Por qué? Porque a medida que este joven pasan los meses, ¿sí? A medida que los meses aumentan, también aumenta lo que va ahorrando. Entonces va en crecimiento. Empezó con 4500 pesos y en el mes 5 obtuvo 5100. ¿Sí? Entonces podemos decir que esta recta que representa la función y me representa el problema es creciente. Significa que la relación ha ido entre tiempo y monto ahorrado ha ido creciendo, ¿sí? Entonces, esto que yo hice acá es lo que ustedes deberían hacer hasta el problema 9, ¿sí? Acuérdense que empezamos con una ecuación,
¿sí? En base a esa ecuación yo puedo realizar la tabla de valores. Recuerden poner valores para X, para luego reemplazarlos en la función, ¿sí? Reemplazarlos en la función, ir obteniendo los valores de Y. Luego armen a un costadito los pares ordenados, ¿sí? Pueden poner las variables que se relacionan. En este caso el problema relaciona tiempo y monto ahorrado. Y por último pueden realizar, que les pide creo que el problema 9, el gráfico de ejes cartesianos, donde ahí pongo el tiempo en el eje horizontal y el monto ahorrado en el eje vertical, ¿sí? Bueno, esto hasta acá llego con la explicación y la semana que viene vamos a avanzar un poquito más y vamos a hacer un zoom a esto, ¿sí? A esto. Por ahora lo único que les digo es que, como vemos, el gráfico de la función es una recta que va creciendo, porque a medida que va avanzando el tiempo, este chico va ahorrando cada vez más dinero. Así que hasta acá llega la explicación de los ejercicios que tienen por delante hasta el número 9. Bueno, espero que se haya entendido. Ahí les hago un pantallazo más general, que se haya entendido. Espero no haberlos aburrido. Y vamos con todo, que falta menos. Chau, chicos.